Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de las características de la posteridad. Elegí esta temática debido a que nuestro Señor siempre hacía alusión al mensaje. Los posteros sean los primeros o aquellos como que la parábola aquella que dio acerca de, bueno, un Señor pues dio de trabajar a varias gente. Que hay gente que trabajó temprano, hay gente que trabajó a mediodía, hay gente que trabajó tarde. Pero todos tuvieron la misma paga. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pues Cristo siempre hacía alusión a ese mensaje. Hey, yo te llamo a ti, tú me tienes que seguir, ven aquí, pan. Pero, ¿qué tiene que ver exactamente con posteridad? ¿Cómo es la jugada aquí? Pues bueno, primero tenemos que identificar qué es a alguien próspero. Y para identificar, utiliza el término característica. Porque, a ver, el término característica se define como cualidad que permite identificar a algo o a alguien distinguiéndolo de sus semejantes. Algo que le puede diferenciar entre un postero y alguien que no es postero. Porque hay gente que puede cambiar de opinión a último momento, hay gente que puede percibir. No, repito, hay gente que puede cambiar su posición, su postura de último momento y hay otros que prefieren seguir lo que ya está estipulado o, dicho de otra forma, son perseverantes. O bueno, también puede estar el caso del personal que tiende a corregir su conducta a último momento. También es aplicable. Ahora voy a pasar para la definición de la posteridad, que aquí sí así diré el término según el RAE, que dice, último de una serie o una sucesión. No es el primero, no es el intermedio, sino que viene al final. Y un ejemplo de póstero sería utilizar el término póstero para decir las posteras horas del día. Cuando habla de póstero del día, se refiere a uno casi siempre a un atardecer o anochecer. El último momento del día, pues ya cuando usted viene el último momento, ya como no va a hacer nada, lo que no hace es dormir, no va a trabajar, no va a visitar a alguien porque es tarde, prácticamente. Y también cabe resaltar que hay otro término que es semejante, que es posteridad. Tiempo por venir, tiempo futuro, algo que no ha sucedido, algo que va a acontecer. Así que vamos a repasar la diferencia. Posteridad, que es lo último de la sucesión, y posteridad es el futuro, lo que se ha de venir. Son dos términos diferentes. Y ahora sí vamos a pasar a las parábolas y a la palabra en sí de Dios para seguir con esta enseñanza. Para esto se utiliza la versión Reina Valera, la versión clásica. Pues para comenzar, he decidido por elegir la parábola del trigo y la cizaña. Una edad en que un hombre tuvo un campo y en ese campo vino el enemigo y le hizo una cizaña que el trigo quedó pues envenenado, por así decirlo. Así que acompáñenme al libro de Mateo capítulo 13, versículos 36 y 43. Repito, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. 13. Mateo capítulo 13. Sí, es una parábola. ¿Ya lo tienen lista? Perfecto. Comienzo. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa. Llegándose a él, sus discípulos dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió y dijo, mierda. Un momento, disculpen. Chale, mi error. Improvisaré. Un resumen, porque lo que puse aquí fue una explicación de la parábola. Deja un resumen, rápido. Mira, la cosa es esa. Es un relato. Un señor tiene un campo. Y en ese campo tiene sus cultivos, que es el trigo, que es la comida que uno come, ¿cierto? Pero la cosa es que vino el enemigo, que es Satanás, y le echó la cizaña.
El trigo es comida, la cizaña no. Y lo que pasa es que la cizaña, entre el caso con el trigo, es que no se hace digerible. Si uno come trigo con cizaña, uno se enferma, ¿verdad? Y entonces, lo que Jesús le al Señor, oye Señor, el campo se llenó de cizaña, esto está envenenado, no podemos comer esto, vamos a tirar todo. Y el Señor dijo, no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es que esperar a que crezcan. El trigo junto a la cizaña y el trigo van a estar juntos. Y cuando llegue el tiempo de la siembra, de la cosecha, vamos a tomar el trigo y vamos a guardarlo en un campo. Y la cizaña vamos a quemarla en la hoguera. Es la parábola. ¿Vale? Ahora sí. Es que fue mi error que la presentación de que es que pegué repetidamente la parábola y la declaración, que Cristo también lo explica. ¿Vale? Pero lo pegué 2 veces y me salté el cuento sí, así que fue un fallo. Por eso que ahora hice un resumen rápido. Ahora sí, vamos por la explicación. El libro que íbamos, ahora sí. Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. Entonces, despedida a la gente, Jesús se vino a casa, llegándose al su espíritu ligero, declarando la palabra cizaña del campo. Ahora sí tiene sentido de por qué esto ya. Porque ya se había dicho la parábola. Solo que me salté ahora el momento de hacer la presentación. Pero bueno, ya, prosigamos. Respondiendo, él les dijo, el que siembra buena simiente es el Hijo del Hombre, el Señor, que es Dios. Y el campo es el mundo. Y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. De manera que, como es escogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Y enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno del fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues una advertencia que hasta el final. Pero ya va a ser la idea. Los malos, cizaña, al horno del fuego. Y los que son los salvos, los que dan buen fruto, porque es una característica del trigo. El trigo alimenta, el trigo da fruto, el trigo alimenta el alma. Pues ellos serán bendecidos con estar en el reino de Dios, junto a Dios. Perdone la redundancia. Y bien, ahora sí vamos a entrar a otra parábola que sí ya nos va a entrar en el término de postero. Pero a ver, antes de pasar a esto, que quiero resaltar mejor bien lo que dije anteriormente sobre la posteridad. En la anterior parábola del trigo y la cizaña, es que el trigo, pues, eran posteros. En sentido de que ellos han sido decididos para hacer el cultivo o la base para el trabajo de Dios, del Señor. Es una característica del postero. Ahora sí, pasemos a la siguiente parábola. Los obreros de la viña. Mateo capítulo 20, versículo 1 al 8. Dice eso a la medianoche. Bien. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a ajustar obreros por su viña. Y habiéndose concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salieron cerca de la hora de las 3, y vio otro que estaba en la plaza ociosos. Y le dijo, y también vosotros mi viña, y os haré lo que fuera justo. Tengan en cuenta esa palabra, justo. Sigamos. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y hizo lo mismo. Y salieron cerca de la hora 11 y halló otros que estaban ociosos. Y díceles, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos sin hacer nada? Dícenle, porque nadie nos ha ajustado, nadie nos ha llamado. Pues, él dice, y también vosotros a la viña y recibiréis
lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y pagarles el jornal, comenzando desde el postero hasta los primeros, los últimos hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la undécima, recibieron cada uno un denario. El pago. Y viniendo también los primeros, pensando que había que recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Prácticamente ellos pensaban que para trabajar más, recibirían más. Pues sigamos. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos posteros solo han trabajado 1 hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No te concertaste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a ese postero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo a tu ojo porque yo estoy bueno? Así los primeros serán posteros, y los posteros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Bien. Ya teniendo esta parábola, vamos a extraer los mensajes, vamos a extraer ciertas cositas. El Señor, el dueño de la viña, fue justo. ¿Y por qué fue justo? O sea, no tiene sentido a primera vista de que, a ver, hubo personal que trabajó por más tiempo y fue lo que más se esforzó. En que no solamente estuvo trabajando por mayor tiempo, también tuvo que soportar más cosas. Como lo va el día. No es lo mismo trabajar el día que en la noche. Porque el día hace calor, te pega un sol que te puede dejar ciego, y es agotador, suda bastante, puede fumar cáncer en la piel, ya tiene esos extremos, pero ya me hago entender. Hay más problemas por qué aguantar. Pero los otros, los posteros, que vinieron a última hora y solo metieron unos toques, trabajaron de noche, más frescos, y aún así ellos recibieron el mismo pago. Los que no hicieron casi nada, con lo que hicieron más, todo igual. Es algo irónico, ¿no lo creen? Pero aquí en un principio el Señor les dice: van a recibir el pago de un denario. Eso fue lo que pactaron ambos. Tú me trabajas por mí y yo te pago esto. Y todos aceptaron. Y todos recibieron ese pago. De eso se basa la justicia. Sé honesto. Ahora bien, aquí tanto los posteros, los que llegaron de último, y tanto los primeros, los que trabajaron primero, recibieron el mismo pago. Que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Ahora bien, no podemos tomar esta excusa de los obreros de la viña como para hacer todo lo malo la primera hora, y después, no, ya estoy viejo, estoy enfermo y tal, vamos a rezar a Diosito para que me salve. Eso ya es interés, y eso no es la idea. La idea aquí es hacer lo que Dios nos acompete hacer. Si Dios hoy nos va a hacer una cosa, está bien. O si es mañana, vamos a hacerlo. O si es pasado mañana, vamos a hacerlo. Pero no hay que posponer, sino que cuando nos llama a hacer lo que es debido, tenemos que hacerlo. El llamado. No es la posposición de la tarea, sino es hacer el trabajo en el momento que nos es llamado, como en el caso del Señor. El Señor los llamó en la tarde. Y bueno, se llamó en la tarde, vamos a hacer lo que hizo en la tarde. Y no un mañana, no un pasado mañana, no hasta que yo me muera, no hasta que yo qué sé. Excusa X. A eso hay que tener cuidado. Bien, ahora pasemos a la siguiente parábola, que es una parábola a la cual mejor vamos a hacer la historia primero, ¿de acuerdo? Se llama la parábola de los 2 hijos. Está en capítulo 21, Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando el primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña.
Y respondiendo él, dijo, no quiero. Más después fue, porque estaba arrepentido. Y llegando el otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, el primero. Dice el de Jesús, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios, porque vino a nosotros Juan el camino de justicia y no el que estéis. Y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, que se refieren a los fariseos y a los grandes estatutos de aquel entonces, viendo esto, no os arrepintéis después para creerle. Bien, vamos a detenernos aquí un momento. Sí, aquí no contó la historia de que, bueno, que había dos hijos y un padre dice, no, mi hijo, tú tienes que hacerme este trabajo. El primero dice que no, pero pues viene. El otro dice que sí, voy a hacer el trabajo, pero no viene. Así que al final, pues el que hizo el buen trabajo fue el que se negó al principio. Bueno, no se ha hecho negar, sino porque al final fue al trabajo. Y no el otro, que el otro estaba de santo o de aspecto obediente y al final fue todo un hipócrita. Decepcionante, pues. Y por eso toma esto como para atacar, como por así decirlo, porque más bien es un acto de crítica, un llamado de atención y no un ataque a la persona, ya que Cristo no hace ataque de persona porque eres malo, no, sino que nos llama a corregir nuestra conducta. Aunque aquí fue algo crudo con los fariseos, es que ya que ellos se corrigieron, que oye, mira usted, hasta una prostituta hizo lo que tú no pudo hacer, que venía siendo seguir la conducta de Dios, corregirse después del llamado. ¿Ya? Este es el asunto. ¿Recuerdan lo que dije anteriormente? De que era importante estar con Él, incluso más importante en el final, y no tanto en un inicio, de trabajar en el día y hacerse pasar por santo y esforzado. O de ahora, del cuento del hijo que supuestamente dijo que sí, voy a trabajar, pero no fue al final. Hay que ser precavido, porque podemos justo engañarnos de, oye, si yo trabajo desde los primeros tiempos del día, adoro, lloro y todas esas cosas, leo un salmos por ahí, al comienzo del día me va a ir bien al final. Así que bueno, al final voy a ser protegido, puedo ir a discotecas, puedo hacer cualquier maldad, por así decirlo, cualquier diablura, y todo me irá bien, porque al principio he estado en modo religioso. Y no podemos caer en esa falacia, porque al final debemos estar con Él. Es el chiste de ser postero. Al final estar con Él. Debemos ser fieles a nuestro Señor. Y no dar solamente la imagen de ser los primerizos en ser religiosos y santos. En la primera imagen del día, pues. Bien. Ya tenemos como buen material para ir concluyendo nuestra prédica sobre los postreros. Claro, en esta cosa. Así que, ¿qué podemos decir de lo que hemos visto? Primero vamos a empezar por la vista de las parábolas. Una persona postrera se caracteriza por dar fruto, dar por qué comer a los que ven, o dar recompensa a su Señor. Dios tiene todo, es omnipotente. Él no lo necesita, por decirlo de alguna forma. Pero nosotros sí, necesitamos de Él. Y tenemos que buscarlo como si fuéramos niños buscando la leche materna. Por eso que Cristo nos hace alusión de el niño es el más grande del reino de Dios. Porque es honesto respecto a sus necesidades. Porque el niño solo va a pensar en leche materna y no va a pensar en asuntos de política, en asuntos de estatus social o asuntos materialistas. Ellos son más simplistas, son una vida más simple. Ese es el primer asunto.
alimentación. Siguiente. Sobre ¿qué les digo? Parábola de los obreros de la viña. Otra característica que podemos sacar de los postreros es que ellos sacan fruto, eso sí. Y esos postreros van a trabajar igual que los primeros y serán recompensados de la misma forma. Harán quizás menos trabajo, pero tendrán la misma recompensa, porque harán lo que los mandó el Señor. Y de esta forma, los primerizos, que si de buena forma ellos se mantienen hasta el final, que eso también sería espectacular, perfecto. Si alguien dice, sí, voy a orar, voy a hacer todo bien, y al final sigue la misma conducta, perfecto. Pero, ¿qué podemos sacar con esto? Es que con esto podemos resaltar la humildad, y los primerizos nos van a enorgullecerse por hacer todo a primera hora. Y no van a denigrar a los postreros, a los últimos, de vagos, de aprovechados o cualquier otra excusa, porque al final todos van a recibir lo mismo. Así que el orgullo no cabe lugar aquí. Así que la posteridad se basa en la humildad, en que tampoco tenemos que humillar a cualquier persona que, oye, tú estás viejo, ahora que vienes a buscar a Dios, o oye, tú estás enfermo, vienes a buscar a Dios, déjalo que lo busque. Puede ser un bendecido por ser póstero, porque Dios también puede poner pruebas, maldiciones, enfermedades, para que lo busquen de Él. Puede traer estos asuntos. Y por último, la parábola de los dos hijos. Aquí nos importa es la honestidad y la lealtad. Porque la lealtad no es hablar bonito o agacharse frente a un monarca o vestirse bien en situaciones públicas. A lo que me refiero es que para tener lealtad es ser honesto con lo que uno dice. Hay que tener concordancia, que es lo mejor. Pero hay algo más importante que eso, que son las acciones. Porque las acciones es lo más importante, ¿no? Porque las palabras se llevan al viento, diciendo de una forma más poética y fonética. Porque Dios nos juzga de acuerdo a nuestras acciones y no por lo que decimos. Bueno, aunque no tomen eso de excusa para decir vulgaridades. No cometan mi error. Porque las palabras también pueden herir y también pueden sanar. Así que utilícenlo bien. No vayan a cualquier persona a insultarle o a echarle de menos. Ustedes saben que la psique humana también hay que cuidarla, porque también tenemos el asunto de la psicología, de que bueno, la persona tiene que hablarle bonita, hay que ser respetuosa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por favor, tengan en cuenta en serio eso. Si algo que las palabras no son importantes, no tomen esa excusa para decir cualquier cosa, cualquier ofensa. Bueno, volviendo al asunto. La acción es importante también. Bueno, lo más importante de todo, ya que con esta acción nos va a reflejar que sí, estamos con el Señor. Hacemos lo que Él nos mandó. Hacer lo que Él nos dice, lo que Él nos llama y cuando nos llama. Esto es otra característica del postero. Hace su trabajo cuando es llamado. Bueno, ya con eso terminamos. Vamos a resumir rápidamente. Un postero se caracteriza por ser una persona que al reconocer su estado de humildad, pues va a tener el mismo pago que los que trabajan primeramente, ¿vale? Así que tendrá la misma recompensa, que es el reino de los cielos. Inclusive va a tener paz, va a poder incluso recibir milagros, pero no siempre son materiales. Hay personas que necesitan milagros que den calidez a su corazón, que den esperanza. Y eso es una gran característica del cristianismo, de esta religión, que da esperanza al hombre. Y la esperanza no necesariamente se basa en los grandes reinos que le puede ofrecer el mundo o en el peor de los casos Satán. Y lo más importante de todo, característica de un postero, es que le va a ser fiel a su Señor. Y bien, ya para despedir, he decidido acatar otra cosa.
una nota sobre el mandamiento más importante de todo, que toda persona que nos sigue debe seguir. Pues bueno, vamos a libro de Mateo, capítulo 22, versículo 24 al 40, que se titula el mandamiento más importante. Hay palabras que edifican y hay palabras que derrocan vidas humanas. ¿Cómo se decía eso? No importa. Bien. Mateo, capítulo 22, versículos 24 al 40. Entonces, los fariseos, oyendo que habían cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una y preguntó a uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor de tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo, que es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La primera parte son contextos, ustedes saben. No, los fariseos querían echar de menos a Cristo porque este se tenía los humos en la cabeza y se quiere pasa por Dios. Eso sí ya sabemos la historia. Pero lo que sí nos importa aquí es amar a Dios de todo corazón, ser leales, serles fieles. Eso fue lo que decía al principio. Así que sí, aquí sí hay una conexión con lo que hicimos antes sobre la posteridad. Y por último, que tampoco podemos dejarlo de lado, que vendría siendo en amar al prójimo como a nosotros mismos. Como debemos autorrespetarnos, también debemos respetar a los demás. Si queremos hacernos para nosotros el bien, también debemos hacer el bien para el resto. Si nosotros, suponiendo que estamos en una situación que nos dé esperanza, esperamos un rayo de luz. También nosotros podemos ser el rayo de luz a alguien que esté desesperanza. Eso es lo que quiero decir. Si vemos a alguien llorando, debemos al menos escucharle. O si hay necesidad de comida, darle una comida que sobra, algo de dinero, si es posible. Es lo que pueden dar, se puede. O sea, más bien, si ustedes ven a alguien necesitado y tienen la capacidad y la oportunidad para echarle la mano, háganlo. Si es posible. Si no pueden, no se puede. Pero si tienen la oportunidad de hacer el chiste, háganlo, ayuden. Y bueno, ya con esto concluyo la palabra de hoy. Que Dios les bendiga. Bueno, gloria a Dios por su palabra. Gracias, Gabriel. Lo importante es que la palabra de Dios sirve de puente para acercarnos a Dios y para acercarnos al prójimo, no para atacarlo ni nada por el estilo. Por eso el gran mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, la palabra de Dios siempre es para acercarnos a Dios y al prójimo, nunca para atacarlo, nunca para utilizar la Biblia para atacar otra doctrina. Siempre tenemos que perseverar en el caminar en Cristo, y el caminar en Cristo es el amor. Si nos preguntaran de qué está hecho Dios, la única respuesta que cabría a esa pregunta sería: Dios está hecho de amor, porque el día que Dios deje de amar, dejará de ser Dios. Entonces, si nosotros estamos buscando a Dios, tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ojo, como a nosotros mismos, es decir, que nosotros también tenemos que amarnos. Y amarnos significa velar por nuestro cuerpo y, lo más importante, velar por nuestra alma. La salvación de nuestra alma, que solamente la tenemos cuando obedecemos la palabra de Dios y nos llenamos de su poder, del poderoso Espíritu Santo de Dios. Amén. Y este es el gran mandamiento que Dios nos ha dado. Muchas gracias por esa enseñanza, Gabriel. Una enseñanza muy buena que nos enseña a que nunca tenemos que ser pretencioso de querer saberlo todo, sino que siempre tenemos que ser como el hermano ese, aunque dijo que nunca iba a servir al Señor, que nunca iba a obedecerlo, al final terminó obedeciéndolo. Nosotros éramos así renuentes, que nunca íbamos a creer en la palabra de Dios, pero al final creímos. Es mejor que aquellos que dicen que creen, pero que al final no creen. Entonces, perseveremos siempre en la obediencia a la palabra.